Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa por Navidad, sonreí, me subí al coche y realicé una sola llamada. Para Año Nuevo, ya había cancelado el pago de su hipoteca. Y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia debía restaurarse y la arrogancia, castigarse. No vas a creer lo que hice después. Antes de revelarlo, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna próxima historia. Sigamos. Podría preparar mi famoso pavó este año, dije, acomodándome más profundo en el sofá de cuero de Michael. Ese con el relleno de salvia que tu madre tanto amaba. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras quedaron flotando en el aire tibio, mezclándose con el aroma de las velas de vainilla caras que Isabella tanto presumía. Michael se movió a mi lado. La luz del árbol de Navidad, de más de 3 metros, se reflejaba en su anillo de bodas. Algo en su postura cambió. Sus hombros se encogieron, como si se preparara para recibir un golpe. Papá, lamentablemente, este año no serás bienvenido aquí por Navidad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Parpadeé, convencido de que había escuchado mal. ¿Cómo dices? ¿Por qué no sería bienvenido? Michael evitó mirarme. Sus ojos se clavaron en la mesa de centro de mármol que yo mismo le ayudé a elegir la primavera pasada, cuando Isabella decidió que sus muebles viejos no eran lo suficientemente sofisticados. Vendrán los padres de Isabella, y ellos prefieren que no estés aquí. Sentí un frío recorrerme las manos. Ellos prefieren. Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia manera de hacer las cosas. Su voz se apagaba con cada palabra, como si se encogiera en sí mismo. Miré a mi alrededor. Las cortinas de seda que yo había pagado cuando Isabella se quejó de la falta de privacidad, el suelo de madera que salió de mi segunda hipoteca, la moldura de techo que me dejó la tarjeta de crédito al límite. Cada rincón de esa casa llevaba mis huellas, mis sacrificios, mi amor por mi hijo. ¿Su propia manera? Repetí despacio. ¿Y cuál es esa manera, Michael? Él se estremeció. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. A través del arco hacia la cocina vi la batidora profesional KitchenAid que Isabella había insistido en comprar para su fase de repostería navideña, que duró exactamente 3 semanas. $2.000 de mi bolsillo, y probablemente usada 2 veces desde octubre. ¿Y dónde pasaré la Navidad, entonces? Pregunté, más bajo de lo que pretendía. El rostro de Michael se quebró. Podrías, no sé, quizá visitar a la tía Rosa. O podríamos hacer algo el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente. Como si la Navidad fuera una cita más que se podía reprogramar por conveniencia. Me levanté, con las rodillas protestando tras 8 años cargando este peso solo. Ya veo. Papá, espera. Pero yo ya iba hacia la puerta, pasando junto a las fotos familiares donde mi rostro se hacía cada vez más pequeño y lejano en cada marco, y junto al armario abarrotado de abrigos de Isabella. Mi mano encontró el pomo, frío, sólido, definitivo. Hijo, dije sin girarme. ¿Diles a los padres de Isabella? ¡Feliz Navidad! El aire helado de diciembre me golpeó como una bofetada mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, escuché a Michael llamarme una vez, luego, el suave clic de la puerta cerrándose. Final absoluto. Me senté en el asiento del conductor unos segundos, motor apagado, mirando las luces navideñas titilar en ventanas de casas en las que nunca sería bienvenido. Mi teléfono vibró. Probablemente Michael, intentando calmar las aguas con promesas vacías y culpas. No contesté. Giré la llave y me adentré en la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que había comprado, pero en la que nunca pertenecería. El calefactor zumbaba contra el frío de diciembre mientras recorría las calles familiares hacia casa. South Hill se extendía a mi alrededor, cada esquina guardaba recuerdos del hombre que alguna vez fui, el que creía que la familia lo era todo, el que daría su último $1 por ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un ingenuo. Me detuve en el semáforo de la 29 con Gran y vi a un joven padre cargar regalos de Navidad en su SUV.
Sus hijos pegaban las caras al cristal, empañándolo con la respiración de la emoción. Hubo un tiempo en que ese padre era yo, y ese niño, Michael. Antes de Isabella. Antes de convertirme en un simple cajero automático con emociones molestas. Los números comenzaron a girar en mi cabeza como una tragamonedas rota, $2.800 cada mes durante 5 años. Mi calculadora se había rendido la primavera pasada, cuando sumé el total, $140.000. Más de lo que María y yo habíamos ahorrado en toda nuestra jubilación. Perdidos. Simplemente, perdidos. Apreté el acelerador con más fuerza de la necesaria cuando el semáforo se puso en verde. El motor gruñó, en sintonía con mi humor. Quinta calle. Allí había refinanciado mi casa, la casa de María y mía, para cubrir el pago inicial de la suya. El agente de préstamos me había mirado con una lástima que en ese momento no entendí. Señor Flores, ¿está seguro de esto? Está poniendo en riesgo demasiado por la inversión de otra persona. ¿Otra persona? No era la inversión de otra persona. Era el futuro de mi hijo. La seguridad de mi familia. Calle Lincoln, el banco donde pedí una segunda hipoteca cuando Michael perdió su empleo hace 2 años. Solo temporal, papá. Hasta que vuelva a ponerme en pie, me dijo. Isabella, detrás de él, con un bolso de $700 colgando del hombro, asentía con gesto comprensivo, mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. La respuesta era clara, nada. Entré a mi entrada de coche, con el concreto agrietado que no podía permitirme reparar porque cada dólar extra desaparecía en su perfecta fantasía suburbana. La luz del porche parpadeaba, otro arreglo pendiente. Dentro, la casa se sentía hueca sin la risa de María, sin el calor de las reuniones familiares que ya nunca volverían. Mi teléfono sonó mientras forcejeaba con las llaves, el timbre agudo rebotaba en las paredes vacías. En la pantalla, Isabella. Probablemente para explicarme por qué no era lo bastante digno para los delicados padres de su familia. Perfecto. Llevaba 5 años esperando esta conversación. Contesté al cuarto timbrazo, dejándola esperar lo suficiente para que dudara si lo haría. Dennis, su voz rezumaba falsa dulzura. El mismo tono que usaba cuando me pedía que cubriera su factura del agua o los impuestos de la propiedad. Escuché sobre el pequeño malentendido con Michael. ¿Malentendido? Me recosté contra la encimera de la cocina, aún con el abrigo puesto. No creo que haya ningún malentendido, Isabella. Dejaste tu postura bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan un cierto ambiente en las fiestas. ¿Cierto ambiente? Repetí con frialdad. ¿Y qué clase de ambiente sería ese? Hubo una pausa. Escuché bolsas de compras crujir al otro lado de la línea. Seguramente gastando dinero que debería haberse destinado al pago de su hipoteca. Dinero que, aparentemente, era mi responsabilidad. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de cocina. Ya sabes, toda esa comida mexicana picante y la música tan ruidosa. Y, francamente, Dennis, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre actualidad, literatura, arte, ya sabes. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. 8 años mordiendo mi lengua, tragando insultos por el bien de Michael. 8 años fingiendo no darme cuenta de cómo me miraba, como si fuera algún tipo de empleado doméstico. ¿Mi tipo de cocina? Pregunté, manteniendo la voz firme y controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste todos los domingos durante 3 años, cuando el dinero no alcanzaba? ¿A los tamales que dijiste que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. En ese entonces lo apreciábamos, pero ahora, con mis padres. Ah, ya entiendo. Con tus padres, no puedes permitir que el campesino mexicano te avergüence en tu elegante mesa de Navidad. La falsa dulzura desapareció de su voz. No seas dramático, Dennis. Esto no es un tema racial, es un tema de clase.
Mi padre se graduó summa cum laude en la Universidad Estatal de Washington. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan los veranos en los Hamptons. ¿Qué podrías aportar tú a una conversación en la mesa? ¿Historia sobre cómo poner baldosas? El calor me subió al pecho, pero mantuve el tono estable. Construí un negocio desde cero después de que muriera el abuelo de tu esposo. He dado empleo a más de 50 personas. He pagado más impuestos de los que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Dennis. La cuna importa. La educación importa. Y francamente, María entendía mejor su lugar que tú. El silencio cayó como un portazo. Acababa de cruzar una línea que ni yo sabía que existía, hasta que ella la pisoteó con sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste de mi esposa? Pregunté con voz baja y peligrosa. Solo digo que ella sabía integrarse mejor. No hacía olas. Entendía que había lugares que no eran para ella. Apreté el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. María tenía más clase en un solo dedo que toda tu familia en su árbol genealógico. Oh, por favor. Era una señora de la limpieza que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen sentido de no hablar de ello. Isabella, mi voz se volvió un tono que apenas reconocí. Escúchame bien. Esta conversación se ha terminado. Ya no vamos a fingir que somos familia. No puedes simplemente... Se acabó, repetí, y colgué. Dejé el teléfono sobre la encimera con cuidado. Mis manos, sorprendentemente, estaban firmes. A mi alrededor, la cocina parecía distinta, más pequeña, pero, de algún modo, más limpia. Como si un peso hubiera desaparecido del aire. Caminé hacia el escritorio del rincón y saqué la carpeta manila que había evitado abrir durante meses. Extractos bancarios, documentos hipotecarios, 5 años de transferencias automáticas que me habían dejado seco mientras ellos vivían como reyes. Era hora de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión, cancelar la hipoteca. Los documentos se extendieron sobre mi mesa de cocina como pruebas en una escena del crimen. 5 años de estados de cuenta, todos mostrando lo mismo. Una transferencia automática de $2.800 el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta hacia la de ellos. Un rastro en papel de mi propia estupidez. Saqué la calculadora y empecé a sumar. El primer año, $33.600. El segundo, otros 33.600. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. En el cuarto, empecé a comprar en supermercados de descuento. Este quinto año, vivía de sándwiches de mantequilla de maní para llegar a fin de mes. $143.400. Y eso sin contar el pago inicial, ni las veces que cubrí sus facturas de servicios cuando la adicción de Isabella a las compras se descontrolaba. Ni el techo nuevo, ni el jardín, ni los muebles imprescindibles para su estilo de vida. Me recosté en la silla, mirando las cifras hasta que se difuminaron. El dinero del seguro de vida de María. Nuestros ahorros de jubilación. El fondo universitario que habíamos empezado para unos nietos que, aparentemente, nunca conocería. Todo, desaparecido. Invertido en una casa en la que no era bienvenido para cenar en Navidad. Tomé el teléfono y busqué el número de mi banco. La grabación automática me ofreció opciones en inglés y en español. ¡Qué amable! ¡Qué considerados con gente como yo! Atención al cliente, le habla Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, con una voz más firme de lo que había sonado en años. Por supuesto, señor. Necesitaré su número de cuenta y algunos datos para verificar su identidad. Recité los números y escuché el tecleo al otro lado de la línea. Profesional, eficiente, sin juzgar por qué un hombre de 62 años estaba cancelando el pago que, seguramente, era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Flores. $2.800 mensuales a Wells Fargo. Cuenta terminada en 7.423.
¿Desde hace cuánto realiza este pago? 5 años, respondí, con un sabor amargo en la boca. ¿Desea cancelarla de inmediato? Miré mi cocina, los electrodomésticos viejos que no podía reemplazar, las paredes que necesitaban pintura, las ventanas que dejaban entrar el frío porque había gastado mi dinero de mejoras en el palacio de otro. De inmediato, confirmé. Listo, la transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, dije, y esa palabra me supo gloriosa. Eso es todo. Colgué y me quedé en el silencio repentino de la casa. Afuera, la oscuridad de diciembre caía sobre Spokane. Las luces navideñas brillaban en ventanas de hogares donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios, sin necesidad de esconder quiénes eran. Por primera vez en 5 años, mi presupuesto del mes siguiente estaría equilibrado. Por primera vez desde la muerte de María, podría reparar la luz del porche, comprar comida decente, quizá incluso tomar unas vacaciones. Recogí los extractos bancarios, los papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad y los llevé a la chimenea. Encendí un fósforo y vi cómo 5 años de martirio se convertían en cenizas. El fuego me calentaba el rostro, más de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Probablemente Michael queriendo disculparse o Isabella, pidiendo dinero para algo esencial, como cojines nuevos para el sofá. No lo miré. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, esa botella que había estado reservando para una ocasión especial que nunca llegaba. Esa noche me parecía lo suficientemente especial. Levanté el vaso hacia la habitación vacía, hacia la foto de María en la repisa, hacia el hombre que fui y el que estaba empezando a ser. Feliz Navidad para mí, dije, y lo sentí de verdad. Parte 5. La provocación de Isabella. A la mañana siguiente, el día amaneció claro y frío. La luz de diciembre se filtraba por mis ventanas de cocina mientras tomaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad me sabía mejor que el café colombiano que, por fin, me había permitido comprar. A las 10:47 de la mañana en punto, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Isabella parpadeó en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Dennis, su voz arrastraba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto de Spokane. Su vuelo desde Portland llega a las 2 de la tarde. Dejé mi taza con cuidado, observando cómo el vapor se enroscaba hacia el techo. Isabella, ¿olvidaste nuestra conversación de ayer? Mira, sea lo que sea que haya sido aquello, ahora necesitamos enfocarnos en lo práctico. Mis padres necesitan transporte, y tú eres el único que tiene tiempo libre durante el día. La osadía me dejó sin aliento. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, pretendía que fuera su chofer personal. ¿Y me lo pides por qué? Porque para eso está la familia, Dennis. Para ayudarse mutuamente. Su voz se afiló con irritación. Además, seamos sinceros, no eres mi rival. Eres demasiado débil para serlo. Así que súbete a tu camioneta y ve a recogerlos. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. Alaska Air, vuelo 447. Estarán en la cinta de equipaje número 3. Y, Dennis, esperan a alguien que sepa manejar su equipaje como es debido. No nos hagas quedar mal. Escuché sus uñas golpeteando contra algo duro, probablemente su encimera de granito, la misma que yo pagué cuando decidió que el laminado no era digno de sus cenas. Por supuesto, respondí. Me encargaré de todo. Bien. Y vístete decente. Quizá esa camisa azul que llevaste a la graduación de Michael. Ellos se fijan en esos detalles. La línea se cortó. Ni siquiera dio las gracias. Me recosté en la silla, mirando la pantalla negra del teléfono. Vuelo 447, cinta 3, a las 2 en punto.
Miré el reloj de pared sobre el fregadero, 10:52 de la mañana. Tiempo de sobra. Me serví otra taza de café, añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el crucigrama de ayer, el que no había terminado. 7 horizontal, gratificación retrasada, 12 letras. La respuesta ya llegaría. Parte 6. La trampa del aeropuerto. A las 2:15 de la tarde, yo estaba instalado en mi sillón favorito con una taza de té Earl Grey y la edición dominical del Spokane Review. El crucigrama de ayer, completado, reposaba en la mesa de centro. La respuesta había sido posposición. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Isabella volvió a aparecer. Lo dejé sonar. El sol de diciembre se filtraba por las ventanas, calentando el rincón donde tantas noches solitarias había contado el precio de mi generosidad. Hoy, el silencio tenía otro sabor, ganado, intencional. 2:47 de la tarde. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el adelanto del mensaje decía: «Papá, ¿dónde estás?» Mis padres están. Puse el teléfono boca abajo y regresé a la sección de deportes. Los Seahawks habían vuelto a perder. Algunas cosas nunca cambian. Para las 3:30, el teléfono ya había vibrado 6 veces. Yo había terminado el periódico, preparado otra tetera y comenzado a organizar el cajón desordenado de la mesa de la cocina. Increíble lo que uno puede lograr cuando no anda corriendo para servir a gente que te trata como su botones personal. La 7ª llamada llegó a las 3:45. En lugar del nombre de Isabella, vi un número conocido, seguramente sus padres, usando el teléfono de algún extraño en el aeropuerto. Lo dejé sonar también. Afuera, un vecino colgaba luces navideñas en su porche. Sus hijos corrían por el jardín con esa energía inagotable que solo tienen las tardes de diciembre. Familias normales, haciendo cosas normales. Nadie varado en un aeropuerto esperando a alguien que jamás llegaría. 4:15 de la tarde. El teléfono comenzó a sonar sin parar, Isabella, luego el número desconocido, después Isabella otra vez. El zumbido era constante, como una avispa furiosa golpeando contra el cristal. Caminé hacia la cocina, desenchufé el teléfono fijo y apagué por completo el móvil. Silencio perfecto. Me preparé un sándwich de queso a la plancha y calenté una lata de sopa de tomate, comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada $1 del supermercado se iba en sostener su estilo de vida. El queso se derritió dorado, perfecto. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol de invierno ya empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el patio trasero. En algún lugar de la ciudad, 3 personas estarían de pie en el estacionamiento del aeropuerto, discutiendo sobre la tarifa de taxi y preguntándose cómo su sirviente personal había tenido la osadía de dejarlos tirados. El pensamiento hizo que mi sopa supiera aún mejor. A las 5 de la tarde, ya había cenado, cargado el lavavajillas y pensaba qué película ver. Hacía años que no disfrutaba de una tarde entera para mí, sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de último minuto. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No a tocar, a golpear. Ese martilleo agresivo que hace vibrar el marco y anuncia pura furia. Dejé el té y caminé despacio hacia el origen del ruido, sabiendo perfectamente quién estaría al otro lado. Los golpes se intensificaban a cada paso, más violentos, más cargados de rabia. Por la mirilla, vi 3 figuras apretadas en mi pequeño porche como lobos rodeando a su presa. Abrí la puerta y me encontré con el rostro rojo de Cody Jenkins, a centímetros del mío. «¿Qué demonios te pasa?», gritó, empujándome hacia el interior sin pedir permiso. Estuvimos esperando en ese maldito aeropuerto más de 3 horas. Catherine entró detrás, con su peinado perfecto ahora deshecho y los labios apretados en una línea de odio puro. Esto es un comportamiento absolutamente inaceptable para alguien de tu edad, Dennis. Completamente bárbaro. Isabella cerraba la retaguardia, con su abrigo de diseñador arrugado y el maquillaje corrido. «Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste?».
Mis padres tuvieron que pagar $40 de taxi porque tú decidiste. Sal de mi casa. Mi voz cortó su coro de reproches como una hoja afilada. Se detuvieron, sorprendidos por el acero en mi tono. ¿Disculpa? El rostro de Coady pasó de rojo a púrpura. No puedes venir a dar órdenes después de lo que hiciste hoy. Esta es mi casa, dije despacio, sin moverme de la puerta. Y quiero que se vayan ahora. Catherine dio un paso al frente, con ese tono condescendiente que había perfeccionado en décadas de mirar por encima del hombro a gente como yo. Dennis, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene contactos en toda la ciudad. Contactos de negocios, contactos sociales. No puedes tratar así a personas como nosotros y esperar que... Esto es una lección para ustedes. La interrumpí, manteniendo la mirada firme. Una lección sobre su arrogancia desmedida y sobre cómo tratan a las personas que creen que están por debajo de ustedes. La boca de Isabella se abrió, incrédula. ¿Una lección? ¿Quién te crees para venir a darle lecciones a alguien? No eres nadie, eres un... Soy alguien que, por fin, dejó de ser tu cuenta bancaria personal y tu chofer de tiempo completo. Me hice a un lado y abrí la puerta de par en par. La lección ha terminado. Pueden irse. Coady señaló mi pecho con un dedo, pero no se atrevió a tocarme. No tienes idea con quién te estás metiendo, viejo. Llevo más tiempo en esta ciudad del que tú llevas respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacerte la vida muy, muy difícil. ¿Eso es una amenaza, señor Jenkins? Es una promesa. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro amenazante. ¿Crees que puedes abandonar a personas mayores en un aeropuerto y salirte con la tuya, sin consecuencias? Estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. Catherine asintió, con una sonrisa tan afilada que podría cortar cristal. Efectivamente, Dennis. Las acciones tienen consecuencias, y las tuyas serán muy públicas. Isabella le tomó del brazo. Papá, vámonos. Este viejo patético no vale nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Coady se volvió antes de cruzar el umbral. Te vas a arrepentir. Te lo garantizo. Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo con un clic que me supo a gloria. Por la ventana los vi subirse a su coche de alquiler, todavía discutiendo mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una mancha que recién ahora empezaba a borrarse. Pero sus palabras seguían resonando en el silencio repentino, consecuencias públicas, gente importante, conexiones. Regresé a la sala y tomé mi té, todavía tibio. Por primera vez en todo este asunto, sentí algo que podría haber sido preocupación, pero fue superado por algo mucho más fuerte, anticipación. 3 días después, tomaba mi café matutino y hojeaba el Spokane Review cuando me encontré mi propio rostro mirándome desde la página 3. El titular decía: Empresario de Spokane abandona a pareja de ancianos en aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza. Era una foto antigua, probablemente de hace 5 años, sacada de la página web de mi empresa. Debajo, un texto que me heló la sangre y encendió mi ira al mismo tiempo. Coady y Catherine Jenkins, que visitaban a su hija por Navidad, fueron abandonados en el aeropuerto internacional de Spokane durante más de 4 horas el domingo, cuando su familiar Dennis Flores no se presentó a una recogida previamente acordada. La pareja, ambos a finales de sus 50, esperó en temperaturas gélidas mientras se emitía una alerta de tormenta invernal para la región. ¿Alerta de tormenta invernal? Había hecho 11 grados y sol. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, declaró Coady Jenkins, un banquero retirado. Llamamos repetidas veces, pero el señor Flores nunca contestó. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo una falta de consideración, es peligroso. El artículo seguía con citas sobre mi supuesto comportamiento errático y preocupaciones por mi estado mental.
Cody se había pintado a sí mismo y a Catherine como víctimas indefensas de un anciano cruel que había perdido la cabeza sin motivo alguno. Ni una sola mención al rechazo navideño, ni al historial de exigencias de Isabella, ni a los años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a unos pobres turistas ancianos en medio de una tormenta que solo existía en la imaginación de Cody. Dejé mi café a un lado y releí el artículo lentamente, una segunda vez y luego una tercera. La autora, Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida. No me sonaba el nombre, pero sí reconocía la jugada. Cody había tirado de favores, usando sus contactos en el mundo bancario para colocar esa historia justo donde más daño podía hacerme. Astuto. Muy astuto. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un extraño respeto hacia mis oponentes. No eran solo unos niños mimados dando pataletas. Eran estratégicos. Calculadores. Entendían que en una ciudad pequeña como Spokane, la reputación lo es todo. Un solo artículo bien colocado puede destruir décadas de trabajo. Me declaraban la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé a un lado. Mi mente ya trabajaba con la precisión metódica que me permitió levantar un negocio desde cero. Esto ya no iba de recoger a alguien en el aeropuerto. Ni de cenas navideñas. Ni de pagos hipotecarios. Esto iba de ganar. Encendí el portátil y empecé a introducir nombres en los buscadores. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabella Flores, sus redes sociales, sus contactos, sus hábitos, sus debilidades. Todo lo que habían tenido la imprudencia de hacer público durante años. Si querían jugar al ajedrez, yo les mostraría cómo juega un verdadero estratega. Miré el calendario de la pared, 18 de diciembre. 7 días para Navidad. 7 días para preparar algo que jamás olvidarían. Pasé los 3 días siguientes en otro mundo. No el mundo en el que yo era Denis Flores, el viejo acabado que dejaba que su familia lo pisoteara, sino en el mundo en el que yo era Denis Flores, empresario, pensador estratégico, alguien que había levantado algo desde la nada y que no iba a permitir que un grupo de parásitos con títulos y apellido destruyera lo que me llevó 40 años construir. Mi portátil se convirtió en el centro de mando. Las pestañas abiertas de redes sociales se apilaban como cartas en una partida de alto riesgo. Cody Jenkins, exgerente del First National Bank, miembro del Spokane Country Club, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales del Inland Northwest, un hombre que había pasado su carrera en puestos de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. Catherine. Su Instagram era un catálogo perfecto de vida refinada. Almuerzos benéficos, catas de vino, fotos de vacaciones en Coeur d'Alene con etiquetas del tipo almohadilla Blessed Life. Cada publicación cuidadosamente diseñada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigas elogiando su elegante gusto y estilo inspirador. Todo construido con dinero ajeno, incluido el mío. Isabella, su Facebook contaba la historia real. Publicaciones sobre nuestro hermoso hogar con fotos de la cocina que yo había pagado. Check-ins en restaurantes carísimos durante los mismos meses en que yo cubría sus facturas de luz y agua. Y una actualización de la semana pasada, muy emocionada por la cena de Navidad en familia. No puedo esperar para presumir nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades, nuestro hogar, nuestro éxito. La desfachatez era asombrosa. Pero fue el perfil de LinkedIn de Michael el que me dio la pieza final. En su actividad reciente aparecía una nueva conexión. Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida en el Spokane Review. La misma Patricia que había escrito el artículo Daga sobre mí. Me recosté en la silla, observando toda la evidencia desplegada en la pantalla. Ellos habían cometido 3 errores críticos. 1. Subestimarme por completo. 2. Atacar públicamente, lo que me permitía responder también en público. 3. Documentar todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Abrí el perfil de Patricia Morrison. 43 años. Licenciada en periodismo por la Universidad Estatal de Washington, 15 años en periódicos locales.
sin vínculos previos con el sector bancario o financiero, lo que significaba que Cody había contactado con ella en frío, probablemente a través de algún conocido en su red empresarial. Una búsqueda rápida en los directorios empresariales locales confirmó mi sospecha: 3 conexiones mutuas entre Cody y el editor de Patricia. Aquella historia no había aparecido sola. Había sido sembrada con cuidado y de forma deliberada. Un trabajo amateur para quien creía estar jugando en ligas mayores. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. No sería una simple respuesta a su ataque mediático. No. Sería algo mucho mejor, una línea de tiempo. 5 años de apoyo financiero documentados con estados de cuenta, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa, $47,000 sacados de mi préstamo con garantía hipotecaria. La reforma de la cocina, cuando Isabella decidió que era esencial tener encimeras de granito, $18,000 en mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca de $2,800 cada uno, $168,000, y contando. En total, $250,000. Más de lo que había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Seguramente Isabella, probando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Al caer la noche, ya tenía todo organizado en una carpeta manila tan gruesa que podría ahogar a un caballo. Estados de cuenta, recibos, fotos descargadas de sus redes sociales presumiendo compras que yo había financiado, y una copia impresa del artículo del periódico, con mis anotaciones en rojo en los márgenes, documentando cada mentira y distorsión. Miré el calendario de la pared. El 24 de diciembre estaba marcado con un círculo rojo. No porque fuera Navidad, sino porque era el día perfecto para hacer justicia. Según el evento de Facebook de Isabella, esa noche iban a recibir a 12 personas para la cena navideña, familiares, amigos, vecinos, miembros de su círculo social. El tipo de gente que leía el Spokane Review y formaba opiniones en base a lo que allí veía. El tipo de gente que merecía saber la verdad. Cerré el portátil y fui a la cocina, donde me esperaba mi buena cámara, la que había comprado años atrás para documentar obras de mi negocio. Ahora la usaría para documentar algo muy distinto. Mañana sería Nochebuena. Mañana, Cody Jenkins y su familia iban a descubrir lo que pasaba cuando declarabas la guerra a alguien que sí sabía pelear. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría. El típico día de invierno en Spokane, de esos que te hacen agradecer tener una casa cálida y una familia reunida. Lástima que yo no sería bienvenido en ninguna de las dos. Pero tenía otros planes. Dispuse mi evidencia como un abogado preparando un juicio. Estados de cuenta organizados por año, cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos ordenados cronológicamente, mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas desde sus redes sociales, las nuevas joyas de Isabella, las fotos de sus vacaciones, las lujosas decoraciones navideñas que en ese momento adornaban la casa, todas posibles gracias a mí. Hice 12 copias idénticas. Una para cada invitado a la cena. El artículo del periódico iba arriba en cada paquete, con mis anotaciones en rojo visibles, mentira junto a las frases de Cody sobre el clima peligroso. Falso junto a la afirmación sobre mi supuesto comportamiento errático, destacando la falta de contexto donde omitían 5 años de apoyo económico. Me vestí con cuidado. Me puse mi mejor traje, el azul marino que había llevado al funeral de María, planchado y listo para otro tipo de despedida. Ese día me despediría del hombre que había sido el felpudo de su familia. Esa noche sería alguien que inspiraba respeto. A las 6:30 de la tarde, cargué el maletín con los paquetes de evidencia y conduje hasta Kendall Yards. La casa resplandecía de luz cálida, con coches llenando la entrada y alineados a lo largo de la calle. Por las ventanas delanteras se veían figuras moviéndose en el comedor, Isabella jugando a ser la perfecta anfitriona, en la casa que mi dinero había ayudado a comprar. Aparqué al otro lado de la calle y miré mi reloj. 6:45. La hora perfecta. Lo bastante tarde para que todos estuvieran sentados a cenar,
pero lo bastante temprano para que aún estuvieran con el plato principal. Sin fácil escapatoria para nadie. La puerta estaba sin llave. Por supuesto. Isabella adoraba presumir de lo segura que era su zona, de que allí no necesitaban preocuparse por la seguridad, como en los barrios más problemáticos. Entré en silencio. El aire cálido me envolvió, junto con el murmullo de risas y conversaciones que venía del comedor. Pero cariño, así no hacemos las cosas en nuestra familia, dijo Catherine, provocando otra oleada de risas. ¿Nuestra familia? Después de todo lo que habían hecho para excluirme de ella. Entré al comedor con mi maletín en la mano. 12 rostros se giraron hacia mí, con expresiones que iban de la sorpresa al horror. Isabella se quedó congelada, la copa de vino a medio camino de sus labios. Michael se puso pálido. Cody y Catherine me miraban como si hubieran visto un fantasma. Buenas noches a todos, dije con calma, dejando mi maletín sobre la consola de mármol. Espero que no les importe que me una a su celebración navideña. Isabella fue la primera en reaccionar. Dennis, esto es completamente inapropiado. Tienes que irte ya. En realidad, abrí el maletín y saqué el primer paquete de documentos. Creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta cena, por esta casa y por el estilo de vida que llevan presumiendo. Una mujer que no reconocí, probablemente alguna amiga de beneficencia de Catherine, se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿De qué está hablando? Está teniendo algún tipo de episodio, intervino Isabella con rapidez. Michael, llama a alguien. Pero yo ya estaba avanzando alrededor de la mesa, dejando un paquete de documentos frente a cada invitado. Aquí tienen los registros bancarios, dije con tono conversacional. 5 años de apoyo financiero. $168.000 solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, las reformas, los muebles, los electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La sala quedó en silencio, salvo por el crujir de las hojas mientras 12 personas revisaban la evidencia. Vi cómo sus rostros cambiaban al asimilar las cifras, las fechas, la prueba irrefutable de mi generosidad y de su engaño. Esto es, empezó a decir un hombre, para luego detenerse, mirando fijamente un extracto bancario. Indignante, terminó la mujer frente a él. Isabella, ¿por qué no nos contaste nada de esto? La compostura perfecta de Isabella empezaba a resquebrajarse. Es más complicado de lo que parece. Dennis se ofreció a ayudarnos. Nosotros nunca se lo pedimos. En realidad, la interrumpí, sacando el artículo del periódico. Hablemos de lo que sí me pidieron y de lo que le contaron a la prensa sobre mí. La temperatura en la habitación pareció caer de golpe. Puse copias del artículo sobre la mesa, observando cómo los invitados reconocían mi foto de la historia difamatoria que había salido 3 días atrás. Ahora, continué, mi voz clara sobre el silencio, hablemos de los verdaderos manipuladores de esta familia. El rostro de Cody había pasado del rojo al ceniza. Catherine estaba rígida, la copa de vino olvidada en su mano. El señor Jenkins, proseguí, utilizó sus contactos en el mundo bancario para plantar esta historia. Seguí señalando el artículo con el dedo. Fíjense cómo me retratan, inestable, peligroso, abandonando a unos pobres ancianitos en un clima helado. Un hombre canoso, vestido con un suéter caro, levantó la vista del periódico. Cody, ¿de qué se trata esto? El clima estaba a 11 grados y soleado, dije antes de que Cody pudiera responder. Y no eran turistas varados, eran los padres de Isabella, viniendo a la cena de Navidad de la que yo fui excluido porque, según ellos, no era digno de su compañía. Catherine por fin encontró la voz. Eso no es. Nosotros nunca dijimos. ¿Nunca dijeron que, Catherine? Saqué el teléfono, donde tenía capturas de pantalla de varias publicaciones de las redes sociales de Isabella. ¿Que yo era demasiado inferior para sus padres? ¿Que mi comida mexicana y mis conversaciones de obrero los avergonzarían delante de sus amigos educados? La mujer que había identificado como una de las amigas de beneficencia de Catherine se movió incómoda en su silla. Catherine, no me digas que...
Está tergiversando todo, bufó Cody, pero su voz carecía de convicción. Este hombre tiene serios problemas mentales. El estrés de la edad, problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí. Señor Jenkins, llevo 5 años sosteniendo a su hija y a su yerno con casi $3,000 al mes. Los únicos problemas financieros aquí son los que ustedes están a punto de tener. Me giré para dirigirme a toda la mesa. Estas personas me han sacado $200,000 mientras me insultaban a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo en mi contra, me han excluido de reuniones familiares, y cuando por fin me planté, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Michael habló por primera vez, apenas un susurro. Papá, yo no sabía nada de lo del periódico. Tu esposa sí lo sabía, respondí con calma. Y fueron sus padres quienes lo orquestaron. Me convirtieron en el villano por negarme a seguir siendo su cajero automático y su chofer personal. La dinámica en la sala cambiaba como placas tectónicas en movimiento. Lo veía en las caras de los invitados, la comprensión, poco a poco, de que todo lo que creían saber sobre los generosos anfitriones de esa noche era una mentira cuidadosamente construida. Esto es imperdonable, dijo una anciana con collar de perlas, mirando los estados de cuenta. Cody, ¿cómo pudiste permitir que tu hija se aprovechara así de la generosidad de este hombre y luego atacarlo públicamente cuando dejó de sostenerlos? La fachada cuidadosamente mantenida de Cody comenzaba a desmoronarse. Usted no entiende la situación completa. La entiendo perfectamente, lo interrumpió la mujer. Este hombre ha estado sosteniendo económicamente a su familia mientras ustedes lo trataban como a un sirviente, y cuando por fin les dijo que no, intentaron arruinar su reputación. La voz de Catherine salió ahogada. Nos dejó abandonados en el aeropuerto. Después de que me dijeran que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para sus padres, respondí con serenidad. Después de 5 años de pagar sus cuentas mientras me menospreciaban por mi origen y mi nivel de estudios. El silencio se volvió absoluto. 12 personas mirando a Cody y a Catherine con expresiones que iban desde el asco hasta la vergüenza por haber estado asociadas con ellos. Isabella hizo un último intento desesperado por retomar el control de la narrativa. Por favor, todos. Esto es un asunto familiar que se nos ha ido de las manos. No, dije con firmeza. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicieron público. Cuando usaron el periódico para atacar mi carácter. Cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para proteger su orgullo. Recorrí la mesa con la mirada. Muchos no sabían quién era yo antes de esta noche. Ahora sí lo sabían. Quería que conocieran la verdad antes de volver a leer sobre Denis Flores en el periódico, porque lo volverán a leer. Pero la próxima vez será la historia real. Cerré el maletín y me acomodé la corbata. Disfruten el resto de la cena. Será la última que pagaré yo. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la erupción detrás de mí, voces alzadas, acusaciones cruzadas, preguntas exigiendo respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida, cayendo hecha añicos. Era la música navideña más hermosa que había escuchado en mi vida. La carta llegó un martes por la mañana de marzo, enviada por correo certificado, con el peso de las consecuencias legales en cada palabra. Firmé al recibirla en la puerta, notando cómo el aire de primavera olía a nuevos comienzos, en lugar de la desesperación invernal que había marcado aquellos oscuros días de diciembre. Aviso de incumplimiento, decía el sobre, requerimiento final de pago. Dentro, 3 meses de impagos hipotecarios alcanzaban a Michael e Isabella como un tsunami de realidad, $8,400 de deuda acumulada, 14 días para ponerse al corriente o enfrentar el inicio de una ejecución hipotecaria, sobre la casa que yo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola como se lee una noticia sobre un temporal lejano, interesante, pero que ya no es tu problema. Mi teléfono llevaba semanas sonando con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabella bloqueado después del primer mensaje de voz histérico. Cody y Catherine,
cuyo estatus social en Spokane se había evaporado como la niebla matinal tras la humillación de la cena navideña. Incluso Michael, cuyas llamadas había ignorado, por una mezcla de rabia y curiosidad por ver cuánto tardaría en tragarse el orgullo. La respuesta, al parecer, fue 97 días. Llamó a mi puerta aquel jueves por la tarde, ya sin rastro del hombre seguro de sí mismo que me había excluido de la cena navideña. Ahora parecía haber envejecido 10 años en 3 meses, ojeras profundas, traje caro arrugado y un olor a desesperación pegado a él como colonia barata. «Papá», dijo, cuando abrí la puerta. «Tenemos que hablar». Me hice a un lado para dejarlo pasar, observando cómo miraba mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos comprados con mi primer sueldo libre de hipoteca, la pintura fresca en paredes que no se renovaban desde hacía 8 años, porque cada dólar de sobra se había ido a su estilo de vida, las reparaciones que, por fin, había podido costear ahora que no estaba financiando el sueño americano de otro. «Bonito lugar», comentó en voz baja. «Es lo que pasa cuando inviertes en ti mismo, en lugar de en gente que no lo merece», respondí. «Gracias», dijo, sentándose al borde del sofá como si temiera acomodarse del todo. «¿Café?», pregunté. Negó con la cabeza. «Papá, necesito que sepas lo mucho que lo siento. Por todo, la cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Isabella, en que nosotros te tratamos. Sigue. Yo no sabía que Cody había plantado esa historia. Te lo juro. Cuando lo descubrí, se pasó las manos por el cabello. Jesús, papá, las cosas que decían de ti a tus espaldas, la manera en que hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá». Mi mandíbula se tensó al oír el nombre de María, pero mantuve la voz firme. «¿Y qué decían exactamente de tu madre? Que ella sabía cuál era su lugar mejor que tú sabes el tuyo. ¿Que ella entendía los límites?», repetí. No podían sostenerme la mirada. «Debí haberte defendido. Debí enfrentarme a ellos hace años», admitió. «Sí», respondí simplemente. «Debiste hacerlo». Nos quedamos en silencio unos instantes, el peso de 5 años de errores flotando en el aire. Afuera, escuchaba a mi vecino cortar el césped. Los sonidos normales de un jueves cualquiera, en un vecindario cualquiera, de esos donde los hijos no excluyen a sus padres de la cena de Navidad. «La casa está en ejecución hipotecaria», dijo al fin Michael. «Lo sé. No podemos hacer los pagos sin…», se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Sin mi ayuda», terminé por él. «Sin el dinero que te enviaba cada mes, mientras dejabas que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve todo esto, papá». Me incliné hacia adelante para que me mirara a los ojos. «¿Sabes cuánto dinero te envié en 5 años?» Asintió con aire culpable. Isabella lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el enganche, todo lo demás, más de $200,000. $237,468, lo corregí. Sé la cifra exacta porque finalmente hice algo que debí haber hecho hace años, sumar todo. Su rostro se desmoronó. «Papá, lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero ya se fue. Pero lo más grave no es eso, esos años se fueron. 5 años en los que podría haber estado construyendo una relación contigo, en vez de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé ahora». Me miró con algo que podría haber sido esperanza. «Pero quizá podamos empezar de nuevo. Tal vez haya una forma de…». «¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca?». La esperanza se apagó en sus ojos. Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Isabella, la aprobación de sus padres. No sé qué voy a hacer». «Lo descubrirás», respondí sin dureza. «Igual que yo descubrí cómo vivir sin un hijo que me respetara. Igual que aprendí a pasar la Navidad solo, mientras tú celebrabas con personas que me consideraban inferior». Empezó a llorar en silencio, como un hombre que ya no tiene más salidas. «Te perdí»,
¿verdad? Te elegí a ellos en vez de a ti, y ahora te he perdido para siempre. Lo observé un largo momento. A este hombre lo había criado, amado y por él había sacrificado todo, y había permitido que la familia de su esposa le convenciera de que su padre no era lo bastante bueno para su compañía. Michael, dije por fin, no me perdiste. Me entregaste. Y hay una diferencia. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay alguna posibilidad, alguna forma de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, respondí, y lo decía de verdad. Pero perdonar no significa volver a como eran las cosas antes. No significa fingir que esto no pasó, ni que voy a volver a pagar un estilo de vida que solo me daba migajas de tu atención como agradecimiento. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia la repisa, donde la foto de María estaba junto a una nueva, yo con Rosa y su familia en la cena de Pascua. El primer festivo que pasé con gente que realmente quería que estuviera allí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa que tendrás que mostrarme respeto, en lugar de exigirme que lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo correcto, no en lo conveniente. Me giré hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, quien sea, intente excluirme de una reunión familiar, recuerdes quién actúa como familia de verdad. Asintió lentamente, entendiendo quizá por primera vez que el respeto no era algo que pudiera darse por sentado. ¿La casa? Preguntó en voz baja. Ya no es mi problema. Me senté de nuevo, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Michael. Resuélvelo como lo hacen los adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus gastos, vende la casa y compra algo que puedas permitirte. Deja de vivir por encima de tus posibilidades y de esperar que otros subsidien tus decisiones. Se levantó despacio, con los hombros rectos por primera vez desde que había llegado. Tienes razón en todo. Lo sé. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí. Papá, por lo que valga, verte plantarte en la cena de Navidad me hizo sentir orgulloso de ti. Avergonzado y enfadado, sí, pero también orgulloso. Bien, dije. Tal vez todavía haya esperanza para ti. Cuando se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí a mi porche trasero. La primavera estaba llegando a Spokane, los árboles comenzaban a brotar, el aire se templaba con promesas nuevas. En 4 meses cumpliría 63 años. María llevaba 8 ausente. Y yo había desperdiciado 5 de esos años siendo el felpudo de personas que no valoraban el sacrificio. No pensaba desperdiciar ni uno más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rosa, cena el domingo. Los niños quieren enseñarte sus proyectos del colegio. Sonreí y respondí, no me lo perdería por nada. La verdadera familia, resultó ser, era la que uno encontraba con personas que realmente querían que estuvieras allí. Todo lo demás era un teatro caro. Y yo había dejado de comprar entradas para funciones en las que no era bienvenido en el escenario. El whisky sabía a libertad, y el futuro lucía exactamente tan brillante como yo estuviera dispuesto a construirlo.